Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Gracias dada a Jesucristo por su sempiterno amor. Alabadle santos todos, Él es nuestro Salvador. Que sus siervos por doquiera canten su benignidad. Los que temen a su nombre, hablen de su libertad. En cadenas de amargura, yo pedí su protección. Escuchó mi voz y mi alma la salvó de la prisión. Si me asalta el enemigo, nada tengo que temer. En la lucha tremebunda, con Jesús podré vencer. Quien confía en Jesucristo, la victoria llevará. Mas si fía en los hombres, su esperanza fallará. Oh Señor, tu santo nombre, alabamos sin cesar. Por tu amor incomparable, gracias te queremos dar. Gracias dada a Jesucristo por su sempiterno amor. Alabadle santos todos, Él es nuestro Salvador. Amén, aleluya. Bueno, y aquí es donde también tenemos un tiempo de confesión al Señor. Si hay algo que el Espíritu Santo te está mostrando que hay que cambiar, bueno, puedes aprovechar este canto también y decirle al Señor, transfórmame. Amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco,
quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tu Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Amén. Quiero compartirles este canto. Ya lo hemos cantado aquí alguna vez, pero es a lo mejor algo diferente para varios. Necesito su paciencia y necesito que si hay alguien que tenga un poco de ritmo, por piedad, que pueda hacer esto. En medio de la vida estás presente, oh Dios, más cerca que mi aliento, sustento de mi ser. Tú impulsas en mis venas mi sangre a palpitar, y el ritmo de la vida vas dando al corazón. Nadie. ¿Quién dijo yo? ¡Ah, eso! Ahí va. ¡Ay! Ya se rompió el huevito. Vamos a ver si me puede acompañar. ¿Alguien más quiere tocar algo? Tengo un cajón allá afuera para que le haga. ¿Alguien quiere? ¿No? Bueno, pues, si alguien se anima, ahí está en esa puerta, en la puerta del lado. Así mero, tú dale. Para el Señor, amén. En medio de la vida estás presente, oh Dios, más cerca que mi aliento, sustento de mi ser. Tú impulsas en mis venas mi sangre a palpitar, y el ritmo de la vida vas dando al corazón. Oh Dios del cielo y tierra, te sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Tú estás en el trabajo del campo y la ciudad, lleno de la vida, el diario trajinan, el golpe del martillo, la tecla al escribir, entonan su alabanza al Dios de la creación. Oh Dios del cielo y tierra, te sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Tú estás en la alegría y estás en el dolor. Compartes con tu pueblo la lucha por el bien. En Cristo tú has venido la vida a redimir, y en prenda de tu pueblo el mundo a convertir. Oh Dios del cielo y tierra, te sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Una más. Tú estás en la familia y estás en cada hogar.
oyente invisible de nuestro conversar. Bendices nuestra mesa y no nos falta el pan. Cuidas de nuestros hijos, fruto de nuestro amor. Oh Dios del cielo y tierra, te sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. La carta a Filemón nos enseña maneras en las que podemos adorar a Dios. Y les hablaba hace rato de la coinonía. Yo voy a hablar un poquito más de eso, pero si nos damos cuenta en nuestro mundo, la cultura ha avanzado tanto en esto, lo que se le llama el posmodernismo, que es la decepción del modernismo, porque el modernismo ofrecía que todos los problemas del mundo se iban a resolver gracias al ser humano. Pero hemos visto que no ha sido así. Y entonces el posmodernismo se empieza a preguntar todo. ¿Qué es realmente entonces la verdad? Y ahorita el mundo está tan metido en el posmodernismo que todo es cuestionable, todo. Y lo vemos al extremo ahora en el mundo. Y ahora la corriente de pensamiento es: haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Todo se vale, no hay una verdad absoluta. Tú debes de encontrar tu propia verdad. Escucha a tu corazón. Haz lo que te gusta, te lo mereces. Y me encontré con esta noticia en Tailandia. Un adolescente de Tailandia, adicto a los videojuegos, murió de un derrame cerebral luego de jugar durante varias noches sin descanso. El joven de 17 años fue hallado muerto frente a su computadora este lunes. De acuerdo con The New York Post, el padre del joven declaró que cuando entró a su cuarto, lo llamó por su nombre. Sin embargo, al no responder, se dio cuenta que su hijo estaba muerto. Este es un pequeño indicativo de que el mundo está fuera de balance. El mundo no tiene guía. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando no hay guía, lo que se manifiesta es la esclavitud al pecado. El pecado manda, el enemigo hace fiesta y las consecuencias son terror, destrucción, dolor, odio, rencores, violencia, amargura, tristeza, desilusiones, y esto porque no se sigue la guía del Señor. Por eso el trabajo de nosotros, el trabajo de la iglesia, el trabajo del pueblo de Dios es saber, es estudiar, es aplicar y compartir la palabra de Dios, que es nuestra guía, es nuestra lámpara para que no nos tropecemos en el mundo. Y este trabajo de meditar y de aplicar las escrituras como iglesia nos había llevado a estudiar la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses la estuvimos leyendo y meditando. Vimos sobre la supremacía de Cristo. A Cristo no lo cambio por nada porque Él es el número uno, nuestro Salvador, y ha vencido a todos nuestros enemigos. Y vimos la revelación del misterio de la esperanza de gloria, que es Cristo en nosotros. Y ese Cristo en nosotros nos da un nuevo look, ¿verdad? Nos cambia las ropas, nos quitamos el ropaje viejo y tenemos ahora el ropaje nuevo de la nueva naturaleza de Dios, de la naturaleza de Dios. Y nos guía también esta carta a cómo se vive el señorío de Cristo. Si dices que Cristo es tu Señor, si dices que Cristo es tu Dios, es tu Rey, ¿cómo se refleja eso en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en el trato hacia los demás? La carta nos dice: ustedes son la antorcha del evangelio, ustedes son una comunidad alternativa a un mundo caído, un mundo sin Dios. Y hay varios personajes que aparecen en la carta, y uno de ellos se llama Onésimo.
Y vamos a seguir la historia de Onésimo por medio de la carta a Filemón. La carta a Filemón es, este Onésimo era un esclavo y él se escapó de su amo y se encontró en Roma con Pablo, y entonces ahí conoció a Cristo. Y entonces Pablo tenía este dilema de qué hacer con él, porque hay cosas que tenemos que entender del contexto, y por eso lo manda de regreso, pero lo manda con esta carta de recomendación de Pablo para Filemón, una carta de recomendación para Onésimo. Y vamos a ver cómo esta carta nos enseña sobre cómo adorar a Dios por medio del compañerismo cristiano, lo que le llamamos la coinonía, cómo nos enseña a adorar a Dios en nuestra sociedad en la que vivimos y cómo adorar a Dios al resolver conflictos. Voy a empezar la carta con estos primeros 3 versículos. Dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Filemón era una persona, no era judía, era de ahí de Frigia, y muy probablemente a quien menciona aquí, a Apia, era la esposa de Filemón, y Arquipo era su hijo. Entonces aquí vemos a la familia entera sirviendo a Dios, involucrados en la adoración a Dios. Nos damos cuenta del carácter de la familia. Ellos son anfitriones de la iglesia, de una reunión de creyentes allí en su casa. Y lo que pasa es que antes, en los inicios del cristianismo, pues no había templos, no había iglesias. Sí había sinagogas para los judíos, pero los cristianos no tenían sinagogas, no tenían un edificio para adorar, y probablemente pues los cristianos de la ciudad se juntaban en diferentes casas, pero tenían a alguien que los estaba supervisando, un obispo o varios obispos en estas casas, iglesias. Y no es la única parte en la Biblia donde se menciona este tipo de reuniones. En Romanos 16:5 y en Colosenses, la carta que leímos, también habla de estas casas e iglesia, ¿verdad? Estas reuniones de iglesia en casa, y probablemente Filemón pues ahí vivía en Colosas también. Y también podemos darnos cuenta que esta familia, que Filemón, pues eran pudientes, porque no cualquiera tenía esclavos. Y Apia era la encargada de llevar la vida diaria de la casa, incluyendo la administración o el trabajo a los esclavos. Por eso también es incluida ahí en la carta. Y algo que tenemos que entender, algo voy a decir brevemente, es cómo era la esclavitud en los tiempos de esta carta, porque no es lo mismo que vemos en las películas de Hollywood aquí en Estados Unidos, cómo fue la esclavitud. No es la misma manera. Había esclavos para toda profesión. Todo tipo de profesiones cada dueño tenía sus esclavos que hacían trabajos específicos profesionales. Pero también había pues esclavos de casa, los esclavos domésticos. Pero este tipo de esclavitud era diferente porque uno podía salir adelante como esclavo, podía ganar dinero y comprar su libertad. Aún era hasta una mejor posición que ser libre, porque a veces eres libre pero no tienes dónde trabajar, entonces trabajabas para la gente que era dueño del campo o de las cabras, como los pastores. Entonces eran libres, pero realmente no tenían una gran oportunidad de salir adelante, como los esclavos que tenían amos pudientes, que les podían dar dinero y que podían ellos hasta comprar su libertad. Pero bueno, eso no deja detrás que eran esclavos y tenían una dualidad. Tenían estas dos, eran una persona, pero también eran la propiedad de alguien por ser esclavos. Y eso pues tenía otras implicaciones. Voy a hablar un poquito más de eso la próxima vez que hablemos de Filemón, pero solo quiero que sepan que no es el mismo tipo de esclavitud que estuvo aquí en Estados Unidos, sino era diferente. No significa que tampoco era lo mejor, ¿verdad? Porque dicen que también si se moría el señor de la casa, pues mataban a todos los esclavos. Entonces no era así también que era, ay, qué padre, soy esclavo. No.
Pero bueno, lo que llama también la atención de la carta es cómo saluda Pablo. Pablo no usa su título de apóstol, ¿verdad? Sino que dice, soy prisionero de Cristo Jesús. Esto quiere decir que no está apelando a su autoridad como apóstol, sino más bien a su amistad. Él conocía bien a esta familia, por eso le dice nada más que es un prisionero de Cristo. Y esto solo lo hace con pocos, no lo hace con todos. No todas las cartas de Pablo son así, solo esta carta a los filipenses y a los tesalonicenses es la única donde no dice que es apóstol y que los consideraba como más cercanos. Y Pablo, lo bonito de Pablo cuando dice esto es que dice que es prisionero de Cristo, pero él estaba como prisionero en Roma. ¿Se acuerdan? Así acaba el libro de Hechos. Él, él no podía salir de su casa, tenía arresto domiciliario, entonces era prisionero de Roma, pero él dice, no, yo no soy prisionero de Roma, yo soy prisionero de Cristo. Él no se considera prisionero de la situación en la que está, por muy difícil que sea, sino que es un prisionero de Cristo. Y esa manera de pensar nos ayuda a entender la cercanía que tenía Pablo con Dios, cómo se sentía protegido por Dios. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la situación de vida tuya ahorita? Y Pablo nos dice, no, no eres prisionero de esta situación, sino que eres propiedad de Cristo. Él tiene poder sobre todas las cosas. Amén. Y Él cambia la perspectiva de ser víctima a ser un enviado para la adoración de Dios, dándole toda la gloria a Dios. Dios me puso aquí, estoy en el centro de su voluntad y Dios me va a usar. Porque yo soy prisionero de Cristo, no soy prisionero de la situación en lo que estoy. La carta entonces, ya después de estos 3 versículos, empieza a hacer ahora sí su función de recomendación de Onésimo. Pero fíjese qué interesante y qué bueno y qué importante es cómo empieza Pablo a escribir una carta. Cuando va a pedir algo, primero dice algo positivo. Primero da gracias. Dice el versículo 4 y 5. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor y hacia todos los creyentes. La carta ahora se dirige directamente a Filemón y lo primero que Pablo le dice es que lo recuerda en sus oraciones y le da gracias a Dios. Entonces nos damos cuenta el tipo de persona que es Filemón. Él es amoroso y es fiel a Dios y a los demás creyentes. Esa es su fama. Eso quiere decir que no importa tu nivel social, estés abajo o estés arriba, tú puedes ser amable, puedes ser amoroso y fiel a Dios. Todos pueden servir al Señor. Que tu situación social no es una influencia que te impida adorar a Dios. Y luego Pablo, después de dar estas cosas positivas, qué importante es siempre que vas a pedir algo, que vas a decirle algo a que alguien que tiene que cambiar, primero le recuerdas las cosas buenas que ha hecho. Dice que para corregir a un niño tienes que haberle dicho 8 veces, 8 cosas buenas que ha hecho antes de decirle una mala. Bueno, dice, continúa Pablo diciendo, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Y aquí es donde entra la clave, lo que quería ahondar. Pablo está diciendo que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo. Y vemos que esa es una manera de adorar, el compañerismo que brota de la fe en Cristo. Es una manera práctica de adorar a Dios por medio de esto que le llamamos koinonía, porque esa es la palabra griega que se usa para compañerismo, para compartir. Y tenemos que recordar que el objetivo del compañerismo es ser eficaz para la causa de Cristo. Es adorar, es exaltar a Cristo por medio de la manera en que nos llevamos unos con otros. Y
la clave es recordar que brota de la fe. O sea, primero es la relación con Dios. Como tenemos una relación con Dios, esa relación se refleja con los demás creyentes de la iglesia. Y no es un simple compañerismo, sino más bien es un compañerismo que refleja tu relación con Dios, porque compartimos la gracia de Dios, porque todos necesitamos de esa gracia de Dios. Y es un indicador de nuestra adoración, porque no se puede estar en comunión con Dios y no tener comunión con otros creyentes. Y aquí hago referencia a la primera carta de Juan, capítulo 4, 21, 20 y 10 al 12. Dice, y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame a su hermano. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Así que, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Es decir, Dios se manifiesta a nosotros en la manera en que nosotros expresamos amor hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La relación de amor que tenemos con Dios se manifiesta en el amor hacia nuestros hermanos. Eso es la adoración, la koinonía. Y el compañerismo en la koinonía se manifiesta en este amor. Y eso significa, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos amamos con esta koinonía? Tenemos que amar sin esperar nada a cambio. Tenemos que acompañar a nuestros hermanos en las malas y en las buenas. Buscar el bien de los demás. También podemos ayudarnos, podemos enseñarnos la palabra, podemos animarnos y podemos confrontarnos, podemos felicitarnos, buscar que el Señor trabaje en tu vida y que seas todo lo que el Señor quiere que seas. Yo te voy a ayudar a eso, así como tú me vas a ayudar a mí a hacer lo que Dios quiere que sea. Y de esa manera vamos a cumplir la misión que Dios nos ha dado, que es reconciliar al mundo con Dios por medio del mensaje de paz que es el Evangelio. Pero sobre todo, vivirlo en la comunión, en la koinonía que tenemos unos con otros. Si lo hacemos así, vamos a ser eficaces para la causa de Cristo. Así que si quieres decir, no, es que yo adoro a Dios. Bueno, tu adoración a Dios debe reflejar el compañerismo con otros cristianos. Y es más, a mí me encanta el fútbol. Y el fútbol, no el americano, el fútbol. Y una cosa, para poder entender un poquito la diferencia entre el compañerismo cristiano y un club de admiradores. No somos, el club de admiradores pues está viendo, ¿verdad? Y viene y festeja y todo. Pero los jugadores, ese es otro equipo. Ese es el tipo de compañía, de compañeros que tenemos en Cristo. Nosotros somos los compañeros. Esa es la diferencia. No somos espectadores, sino vivimos. Y si usted ha seguido o sigue las noticias del fútbol, cuando hay problemas en el vestuario del fútbol, no hay resultados. Pero en cambio, cuando en el equipo se lleva bien y tienen una buena dinámica, una buena armonía, juegan mejor, ¿verdad? Entonces, no puedes cumplir el objetivo si te estás peleando con tu hermano. Imagínese que estén peleados en el mismo equipo de fútbol y dice, no te voy a pasar la pelota. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser afectado? Va a ser afectado todo el equipo. En cambio, cuando hay una armonía en el equipo, cuando hay, en vez de envidia,
en vez de competencia, hay compañerismo, hay cooperación, entonces se cumple mejor el objetivo. Y Pablo decía eso, ¿no? O sea, se van a reír de nosotros. Se van a reír de nosotros. Si estamos peleando entre nosotros, es como decía, estás en el circo romano y vas a pelear contra los leones. Y tienes a tu hermano al lado para acompañarte en esta lucha, pero te peleas con él. ¿Qué va a hacer el león? En vez de cooperar para un objetivo común, nos vamos a pelear y vamos a hacer el hazmerreír de todos. Así estamos nosotros en la iglesia. Tenemos que demostrar que Cristo vive. Por eso el compañerismo cristiano viene primero de tu relación con Dios. Tienes que estar bien en tu relación con Dios y eso nos hace pues preguntarnos, ¿cómo está mi relación íntima con Dios? ¿Qué tengo que yo trabajar? Y luego preguntarnos, ¿cómo está mi compañerismo en la iglesia? ¿Estoy adorando a Dios prácticamente? Si amas a Dios, el amor a tus hermanos y hermanas en Cristo se va a manifestar. Vas a ser bondadoso, vas a ser paciente, vas a ser amable, no vas a guardar rencor, no vas a ser grosero, no te vas a enojar fácilmente, no vas a tener envidia, no te vas a comportar con orgullo, te vas a alegrar en la verdad, no en la maldad, desearás lo mejor y perseverarás en el amor, ese amor que brota de tu relación íntima con Dios. ¿Qué te está pidiendo Dios ahora? Yo te pido que medites en eso y que dejes que el Espíritu te guíe. Y si hemos fallado en algo, que el Espíritu te lo muestre. Confiesa, arrepiéntete y vuelve a consagrarte, vuelve a adorar a Dios. Deja que tu relación con Dios se fortalezca y profundice para que se manifieste en adoración, en una coinonía íntima con otros creyentes en la iglesia, para que así seamos eficaces en la causa de Cristo, que vale la pena porque el mundo está perdido. Nosotros somos la brújula del mundo y si nosotros no nos ponemos en contacto con Dios, ¿para dónde? ¿Para dónde podemos ayudar al mundo? Entonces, ayudemos a que nuestra adoración se manifieste prácticamente entre nosotros, porque no hay nada como la comunión cristiana, porque tú y yo compartimos la salvación de Dios, porque tú y yo necesitábamos a Cristo y Cristo nos recibió con los brazos abiertos y ahora Cristo nos manda de regreso a la comunidad a manifestar el amor de Dios entre nosotros, y eso va a ser eficaz para la causa de Cristo, de paz, de amor, de redención, de restauración, de reconciliación con Dios. Amén. Amén. Vamos a tener este canto de respuesta. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor. Como guardas celosos de todo hombre en su honor. Que somos cristianos lo sabrán,
porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión. Marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios, y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Gloria al Padre, que es fuente de toda bendición. Gloria a Cristo, su Hijo, que nos da la salvación. Y al Espíritu Santo, que nos une en comunión. Y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Amén.